el modelo de política y termina en la medición. Entonces, eso implica, digamos, unos pasos eh, muy complicados. ¿En dónde está la complicación? En que, en teoría, el concepto tiene una medición específica. En teoría. Y para que nos entendamos, supongamos el caso eh, de una función de producción. En teoría, ¿qué tenemos? Ay, un momentico que quedó eso feo. En teoría tenemos Q en función de el capital y el trabajo, por ejemplo. Eso me dice la teoría. Eso me dice la macroeconomía. Pero la teoría del crecimiento me dice que es la función más sencillita sería Q, el producto per cápita, en función del capital per cápita. Eso me dice la teoría. Y observe que esta es la ecuación de uno de los objetivos de política económica. El crecimiento económico es un objetivo de política. Entonces viene el tema, porque esto es en teoría. En teoría, uno coge y lo lleva al modelo de política. Pero en el modelo de política, pues uno debe preguntarse, bueno, ¿y cómo se mide Q y cómo se mide K? Las dos variables que están involucradas en esa ecuación. Eh, y ahí viene el tema. Giselle, Sí, señor. Giselle, ¿Me escucha? Giselle Silva está. Sí, señor. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. Dígame cómo mides Q. El Q mayúscula, por ejemplo, para no embrollar la vaina, porque si les pregunto por la Q minúscula es sí peor. No, la Q mayúscula, a ver, ¿cómo se mediría Q? ¿Cómo se mide Q? No, pues, eh, En teoría, porque recuerde, de la teoría se pasa, se lleva el modelo teórico se pasa a el modelo, el modelo de política. Y de ahí se viene a la medición. Entonces la gran pregunta es que, en teoría, ¿en qué está medido Q? en unidades ¿Unidades de qué? de producto. ¿Y cómo mide unidades de producto? No, pues teniendo en cuenta una tecnología y una cierta cantidad No, 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 de... no, yo no le dije que. A ver, suponga una economía que produce tres productos: pan francés, roscón con arequipe y roscón con bocadillo. Estamos a nivel agregado, estamos a nivel macro. ¿Cómo mide Q? Los productos son esos tres productos que dije. Mm, No sé, profe. Supongo yo que en su valor monetario.
supones tú. Aquí no hay que suponer nada, aquí hay que mirar qué dice la teoría. Entonces mi pregunta es qué dice la teoría, no qué supones tú. Daniela González, Hola, sí, dime. ¿es la misma pregunta? Sí, exactamente la misma. No sé, profe. Bueno, esa es una respuesta. Sue, Hola, profe. ¿qué hubo? Pues me acerco mucho a lo que dice Giselle, pero no sé. Laura Bayona, Hola, profe, buenas noches. No, tampoco sabría qué responder exactamente, profe. ok. Y por último, Fran Antonio. No, señor, tampoco sabría. Bueno, les dejo la inquietud. ¿Qué les dijo su profesor de macroeconomía sobre cómo se miden estas variables? Porque ahí hablaron de macro y que entonces el producto y que entonces el capital y el trabajo. Igual su profesor de micro les dijo que el capital, el trabajo, la tierra, el producto. Laura Milena, que levantó la mano. Sí, ¿no sería por las tres formas de medir el PIB? ¿Por el valor añadido, por el gasto y por el ingreso? No, pero es que todo se mide por el valor añadido. Lo que pasa es que usted lo mida o por el gasto o por el ingreso, eso no. Pero sí, ahí está la respuesta, es por el valor añadido y por tanto es la teoría del valor. Ahora, en economía ha ido a una dicotomía ahí complicadísima. ¿Por qué? Porque en teoría no hay sino dos formas de medir el valor de esto. Una, la teoría objetiva, y la otra, la teoría subjetiva. En teoría. Lo curioso es que cuando se está midiendo el producto en la teoría subjetiva termina utilizando la teoría objetiva. Y cuando venimos a la medición de la variable, estamos utilizando la teoría objetiva. Entonces, mire esas complicaciones, por eso digo que esto no es nada fácil. Tiene uno que estar, mucho uno va sobre un campo minado. Y uno tiene que ir pisando poco a poco. ¿Y por qué tiene que ir pisando poco a poco? Porque si uno no tiene claro qué es lo que hay en teoría, ¿cómo mete eso en un modelo de política? Y luego sale, yo sugiero que el gobierno haga tal cosa. No, un momentico, que aquí hay una responsabilidad social. ¿Y cuál es la responsabilidad social? Maestro, que lo que usted diga puede afectar a 40 millones de colombianos, a 50 millones de colombianos. Usted me puede empobrecer a un pueblo por culpa de una opinión suya de política económica sin saber qué es lo que estaba diciendo. A mí me aterran los economistas que dicen, no, que el gobierno haga tal cosa. Un momentico, ¿de dónde saco eso? No, es que la teoría dice, ¿la teoría? ¿Cuál teoría? ¿Cómo midió eso? ¿Qué es lo que, bajo qué supuesto está la teoría y cómo usted saca unas conclusiones de política? Entonces, mucho cuidado. Entonces, al finalizar la sesión anterior que habíamos dicho, en el fondo, en el fondo, aquí tenemos un sistema de ecuaciones. Y ahí eso también me aterra. Yo veo economistas hablando de que hágase esto o aquello, y por ahí trabajan con una ecuacioncita, o utilizan dos variables para echarse el argumento. No, eso no es así de sencillo. Eso no es así de sencillo. Y es importante tener eso clarito. Porque como es un sistema de ecuaciones, pues hay que solucionar el sistema de ecuaciones. Perdón, ¿quién fue el que me dijo que me iba a ayudar? ¿Martín fue o Dani? ¿Quién fue? Sí, Martín, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Martín, ¿se está viendo un PDF? sí, señor. Bueno, entonces econometría,
pero lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Mira, este es un modelito del profesor Klein. Ese modelito aquí se lo presento en unas pocas ecuaciones. Ese modelito en su tamaño original son aproximadamente 150 ecuaciones y hoy en día está extendido casi a 500 ecuaciones. Y este que estoy presentando ahí es un submodelo del gran modelo, que es un modelo macroeconómico. Aquí tenemos la función consumo, la función inversión y la función de salarios, por un lado, la ecuación de demanda, la ecuación de beneficios y el acervo de capital. Cuando uno está diseñando un modelo de política económica, pues tiene que ir a la teoría. Entonces aquí, por ejemplo, mire, la teoría económica que está usando para la función consumo. Martín, ¿se está viendo ahí el cursor? Sí. No es cualquier teoría de la función consumo. Miren lo que está diciendo. Que el consumo tiene un componente autónomo, este de acá, que depende, ojo, de las ganancias actuales, de las ganancias pasadas, de los salarios actuales privados y de los salarios actuales del sector público. Observe que la inversión no depende de la tasa de interés. Mire, la inversión depende de dos cosas. De las ganancias presentes, las ganancias pasadas y el acervo de capital pasado. Y los salarios, mire lo que dependen los salarios. Del nivel de ingreso, y de una tendencia temporal, esta que está acá. Ahora, gran pregunta, ¿qué teoría dice que el consumo depende de las ganancias y los salarios? ¿Qué teoría dice que la inversión depende de las ganancias? ¿Qué mercado de trabajo está modelando y si dice que depende del ingreso presente y pasado, más la tendencia temporal? Entonces, mire que ahí hay una teoría de fondo que uno tiene que identificarla. Por un lado. Por otro lado, observe que uno, para tener control del modelo, no que el modelo lo controle a uno debe tener control del modelo. Debe especificar muy bien varias cosas. ¿Qué cosas tiene que especificar? ¿Cuáles son las ecuaciones de comportamiento? ¿Cuáles de equilibrio y cuáles contables? Esas de equilibrio y contables era lo que les decía en la sesión anterior, que son las ecuaciones de cierre. Y tiene que tener control sobre qué variables tiene. ¿Cuáles son exógenas? ¿Cuáles son endógenas? ¿Cuáles son predeterminadas? Entonces tiene uno que tener control absoluto sobre lo que está haciendo, sobre lo que está diseñando. Claro, ¿de dónde se parte? Aquí ya usted está en el tema de medición de parámetros. Pero previamente, ¿qué tuvo que haber hecho? ¿Cómo mido esto? Cada una de esas variables, ¿cómo las mido? Pero antes de eso, ¿qué tuvo que haber hecho? Tener ese modelo en un modelo de política. Y antes de eso, ¿qué tuvo que hacer? Un modelo teórico. Entonces el diseñador y ejecutor o evaluador de política económica, pues debe dominar la teoría. Ahí no hay nada que hacer. O sabe teoría o no sabe lo que está haciendo. O está diciendo barbaridades. Entonces mira que este modelo, por ejemplo, tiene una estructura muy específica. Muy específica.
Ahí el punto. Tiene uno que estructurar la economía. ¿Cómo ve la economía? Vamos a trabajar sobre una economía en un país. No podemos suponer que el señor Super X Premio Nobel dijo que entonces aquí yo aplico eso. No, un momentico. Hay que estructurar muy bien el modelo. Y claro, saberlo medir. Saberlo medir. Martín, ¿qué están viendo en este instante? Un título que dice cuestiones previas. Ah, bueno. Entonces, a lo largo del semestre, vamos a, o voy más bien, en ciertos momentos a especificar cosas que considero muy importantes para entenderlas, el argumento. Entonces, en este caso voy a tener unas cuestiones previas para poder entender de lo que voy a hablar. Lo primero, en este sentido, pues, ¿qué es? Algo que ustedes, pues, supongo, pues deben dominar, porque hasta donde tengo entendido, la única persona, al menos hasta hasta la sesión anterior, la única persona que no es de la Escuela de Economía es Sara Torres. ¿O estoy equivocado, Sara? Sí, profe, pues no sé si hay alguien más. ¿Cómo? Que no sé si hay alguien más que no sea de economía. No, pero de momento eres tú, ¿cierto? Sí, señor. ¿Aparecieron las otras personas de contaduría o se retiraron? ¿Hay aquí alguien de contaduría? ¿De la escuela de contaduría? Levante la mano, por favor. Bueno, Sara sigue siendo la única. Ok. En este curso siempre, en semestres anteriores, preguntaba qué es una identidad y qué es una igualdad. Todos me hablaban de modelos y que el modelo y que entonces la ecuación y que la función y que yo estimé y que yo sé más que usted, profesor. Bueno, yo decía, sí, correcto, usted sabe más que yo. Por favor, explíqueme qué es una identidad y qué es una igualdad. Y una vez que hacía esa pregunta, mis alumnos se me quedaban callados. Entonces decidí no volver a preguntar y más bien explicar y empiezo a explicar eso. Y para explicarlo, no empiezo por esas cosas tan complicadísimas que son las matemáticas. Esa vaina es muy complicado para mí. Empiezo por la filosofía. Bueno, que es el triple de complicado que las matemáticas, pero creo que las entiendo un poquito más. Porque desde el punto de vista filosófico, identidad significa lo mismo. Es decir, que un ente o una cosa, como diría algún filósofo, tiene exactamente, ni más ni menos, en calidad y en cantidad, las mismas cualidades de otro ente o cosa. Desde el punto de vista de las matemáticas, estamos diciendo que si yo tengo una ecuación, y esta que acaba de aparecer ahí, Martín, ¿se está viendo una ecuacióncita? Sí, señor. En este caso, necesitamos saber la incógnita es A. En este caso, el valor de A
va a ser siempre idéntico al de B. Natalie Castañeda, Sí, señor, dígame. dámele un valor a B. 5. Por tanto, ¿cuánto vale A? 5. No hay nada que hacer. Oscar López. Sí, señor, buenas Oscar. noches. Sí, Buenas señor, aquí estoy. noches. Léame esa ecuacioncita que salió, por favor. 2x más 5x igual a 7x. Dámele un valor a X. 2, ¿Cuánto vale el lado izquierdo? ¿Cuánto da el lado derecho? 14 cada lado. ¿Sí? 2 por 2, 4 y 2 por 5, 10, 4 más 10, 14 y 7 por 2, 14. No hay nada que hacer. Póngale cualquier número. Póngale cualquier número ahí al X. Es una entidad. O a ustedes que les gusta hacer grafiquitas o curvitas, curvitas de oferta, curvitas de demanda. Costo marginal, costo medio, costo variable. Liquidez monetaria. Inversión ahorro o mercado de bienes y servicios. Todo eso que les gusta, todas esas curvitas, pues ojo, porque en muchas de esas curvitas usted va a tener identidades. ¿Cuáles? Las trigonométricas. Otra cosa son las igualdades. Giselle, Señor, por favor me lee esa ecuación. 10 igual a 2 más X. Démele un valor a X y dígame cuánto le da. 4. Ya no es una igualdad. Ah, no, mentiras. 8. Perdón. Caíste en la trampa, caíste en la trampa. Porque si le da 4, 4 más 2 da 6 y 6 no es igual a 10. Entonces, Giselle, ¿cuánto debe valer X? 8. 8. Entonces resulta que en una igualdad, resulta que se cumple la igualdad siempre y cuando se le den unos valores específicos a la variable en cuestión. Ok. Diego Arevalo. Diego. Profe, me llamó, qué pena. Sí, claro, Se me como que fue. estás dormido. No, qué pena, es que se me fue un momentico el internet. Ok. ¿Entendió que era una igualdad y que una identidad? Sí, señor. Ok, dame una igualdad y una identidad en teoría económica. En teoría económica. Sí. Puede ser el PIB. A ver, díctemela. No recuerdo exactamente cómo es la. Ingreso más el gasto. ¿No? A ver, piénselo, ya vuelvo contigo. Natalie Listo. Castro. Natalie. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, a ver, dime. Sí, puede ser esa el PIB. Ingreso. PIB ¿Qué es una igual identidad o una a igualdad? ¿Qué es eso? una identidad. Y díctamelo. Ingreso más... Ok, ¿por qué el PIB es ingreso? Yo pensé que el PIB era esto. Son los valores agregados de... ¿Este o este? ¿Cuál me estás hablando?
Sí, pues el PIB puede ser la producción de la que O estamos sea, es hablando este. anteriormente, ¿no? O sea, este. Sí. Pero Y este una no forma de dijimos que medirlo es era el PIB. igual a una función de K, L. ¿Eso es una igualdad o una identidad? Una igualdad. Ok. ¿Y la identidad? ¿La identidad de ingreso cuál es? Díctemela. La suma de los valores agregados, Perdón, ¿la suma de qué? No te entendí. de los valores agregados, de todo lo A que ver, lo pero compone díctemela. consumo Consumo más gasto más gasto privado, No, gasto privado es este, hombre, ni siquiera sabe de qué estás hablando. más exportaciones netas, No, si es exportaciones netas, me toca quitar eso y dejarlo como igualdad. Ahí falta otra variable. ¿Cuál? inversión, Más inversión, más no recuerdo el otro, más exportaciones. exportaciones o egresos, cuenta corriente. Ujú. Pero si me dice netas, me toca aquí quitarle M. Y entonces ya esto no es igual, es una igualdad, no una identidad. Bueno, es una identidad. ¿Usted ve que una identidad es una definición? Por eso a veces decimos, pues eso es así porque pues, por definición es así, que vamos a discutir eso. Ok, Diego Alejandro, dime. Caramba, ahí estamos en un problema. Ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque puede ser esto. El ahorro idéntico a la inversión o el ahorro. Uy, no escribo un segundo. Profe, antes de que sigas, no me quedó claro por qué restarle las importaciones convierte la ecuación en una igualdad. Porque resulta que me mete en la parte del uso una variable de la fuente. Bueno, aquí me toca quitarle un segundito. Claro que ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para algunos teóricos, y ese es un punto importante que hay que tener en cuenta cuando uno está modelando, para unos teóricos el ahorro es idéntico a la inversión. Para otros teóricos, no. Entonces, importante distinguir la teoría, porque algunas ecuaciones de cierre pueden ser identidades o igualdades. Y no es lo mismo trabajar con un argumento donde las variables son idénticas a donde son iguales.
Y entonces eso ya le pone diferencia en qué teoría estoy parado. ¿En qué teoría estoy parado? Y por tanto, ¿cuáles son los alcances de mi modelo de política económica? Porque yo no voy a llegar a la misma argumentación si parto de una identidad o si parto de una igualdad. Eso ya me le da un alcance específico a la política que voy a sugerir. Entonces, este elemento de igualdad de identidad, y van a ver cuando llegue a política monetaria cómo empieza a funcionar ese cuento de la igualdad y la identidad, pues es el primer elemento que quiero que quede claro. Vamos a un segundo elemento. Y es el tema de ex ante y ex post. Y esto nos introduce en un problema complicadísimo porque estamos parados en la filosofía, exactamente en un tema epistemológico. Porque la gran pregunta es, bueno, señor, usted para hacer política económica parte de una teoría. ¿Lleva eso a un modelo de política? Ok. ¿Es una teoría científica o no? ¿O es un cuentazo lo que usted me está echando? Y entonces aquí tenemos que una teoría científica, que se diga científica, y por eso aquí no acepto el que yo creo, implica que en ese marco teórico se tienen unas relaciones y unas funciones. Y que ese sistema de ecuaciones, a partir de esos planteamientos funcionales y de relaciones, le permite deducir lo que sucederá si yo tengo dos cuerpos, uno de mayor masa y el otro de menor masa. ¿Qué me dice la teoría de la relatividad? Ah, pues que hay una fuerza de atracción y entonces el de mayor masa atrae al de menor masa. Así de sencillo. Sí, Jorge Mario. Profe, esta como definición implicaría que la ciencia económica debería tener un carácter predictivo. No, aquí no estamos discutiendo si es deductivo o inductivo. Lo que tienes No, que hacer, que su objetivo sea predecir, me refiero. que claro, el hecho es que usted pues no es válido que se conjeture sobre lo que ya se pasó. Es decir, es POX. Y para que se me entienda, supongo, claro que voy a decir que me levanten la mano los que no hayan visto jamás un grafiquito que voy a hacer. Tengo aquí la cantidad de cualquier cosa. Y tengo aquí el precio de cualquier cosa. Y tengo aquí lo que ustedes llaman la oferta. Y tengo aquí lo que ustedes llaman la demanda. Por tanto, de acuerdo a lo que ustedes dicen, lo que los economistas dicen, pues aquí es que tengo una cosa que llaman cantidades de equilibrio
y precio de equilibrio. ¿Eso es ex ante o es ex post? ¿Ex ante? ¿Seguro? Sí, porque existen unos valores específicos que hacen que se lleguen Bueno, al... entonces el productor, si es ex ante, el productor decide producir ciertas cantidades en función de los precios de mercado, ¿cierto? ¿Y cómo conoces tú el precio de mercado si no ha ido al mercado? Es decir, Pues no según está la, haciendo ninguna oferta en el mercado. pues, según la teoría ya el agente conoce los precios de antemano. Información perfecta. ¿Y entonces para qué tiene ese vector de precios entonces? Porque recuerde que viene el tema de la formación del precio. Cuando tú me dices eso, ¿qué es lo que me está diciendo? La teoría de la formación de precios en competencia perfecta. Me está diciendo que usted producirá al precio de equilibrio, pero es que para que se dé el precio de equilibrio, que es el que está ahí, la gente tuvo que haber llevado sus cosas al mercado y la gente tuvo que haber ido a comprar sus cosas al mercado. Pero para tomar la decisión de producción, tú me dices, debo conocer el precio de mercado, pero si es que no ha ido, es Spock, Susante? Sí, profe, tienes razón, ahí sí ya quedó en dudas, porque sería ex post, porque se supone que uno no conoce los precios, porque uno va a llegar a ese precio a través del mercado, entonces ahí sí no Y sé. claro, y tiene que tomar decisiones con un precio al cual usted va a aportar a hacer. Entonces eso es lo que uno tiene que distinguir con alguna claridad meridiana cuando está discutiendo estos temas. A mí me aterran economistas y alumnos que me dicen, no, profe, el modelo. ¿Cuál modelo? Dígame qué características tiene. ¿Es teoría o es creencia? Si es creencia, no tengo nada que discutir. Si es teoría, tengo algo que discutir. Entonces, mire la importancia de entender si la teoría que yo estoy metiendo en mi modelo tiene argumentos ex post o ex ante. Y no simplemente hacer las cosas ahí de manera mecánica. Repetir como loro. Porque lo que usted haga o deje de hacer en política económica, usted está empobreciendo o enriqueciendo a 50 millones de colombianos. Claro, si trabaja aquí en Colombia. Usted tiene una responsabilidad social ahí. Ok. Pero veamos otro, que es importantísimo en política económica. Súper importante. El tiempo. Levante la mano los que no hayan visto las macros ni las micros. Ah, todos vieron macros y micros. Levanten las manos los que no hayan visto historia del pensamiento económico, doctrinas económicas o economía clásica, neoclásica, keynesiana, poskeynesiana o cosas de ese estilo. Levante la mano el que no haya visto nada de esas cosas. Nadie levantó la mano. Muy bien. Incluso no levantó la mano Sara. Sara, ¿tú viste
esas cositas, siendo de la escuela de contaduría? Sí, profe, yo vi las macros ¿Cómo? y que sí, profe, yo vi las macros y historia general. Y pensamiento general. Ah, vea, chévere. Te felicito. Y lo digo muy en serio. Felicitaciones, muy bien. Ok. Sofía Castiblanco. Sofía. Sí, sí, señor. Como tú viste todo eso que pregunté, dígame cómo se trata el tiempo en esos modelos. Mm, pues como se trata de modelos predictivos, siempre buscando el tipo futuro. ¿Pero qué tipo de tiempo? ¿Qué tipo de tiempo futuro? ¿Cómo así? O sea, pues matemáticamente sería T más 1 o T de tiempos que uno busque Ah, predecir con sí, el no, modelo, pues eso pero es muy fácil, ¿no? Mire, tan fácil es como decir lo siguiente, mire, el ingreso hoy, el ingreso ayer o el ingreso mañana. Entonces te pregunto, ¿qué es este T? no, sí, en este caso sí sería el tiempo actual. Y pues ya uno le ¿Pero agrega qué o le clase de quita. tiempo actual hay ahí? ¿Qué es eso del tiempo actual? No sé, la verdad, me confunde ahí porque no sé a qué se refiere específicamente. Bueno, cuando usted dice tiempo actual, ¿qué quiso decir? En este momento, aquí, justo en este instante en el que se hace el O modelo, sea, si o te para estoy qué está entendiendo pensado bien, para contestar. estamos hablando de hoy, 21 de octubre. O el tiempo que esté pensado responder el modelo. Pues, si está pensado para responder para este año, entonces respondería para este año. Si está O sea, usted me pensado está diciendo para... 2021. No, para el momento en el que el modelo esté dando, esté buscando dar una respuesta. Ok, Entonces, pero puede ser ¿cómo para sabes este tú año, cuál es el tiempo que el modelo está tratando de dar una respuesta? esto define la política para el cual está buscando la respuesta. Pero ¿cómo lo sabes? ¿De qué tiempo estás hablando? No, o sea, digamos, eso es lo que se me ocurre, pero o sea, quiere llegar, entonces, no sé. Apuesto que todos tus profesores de macro, todos tus profesores de micro y los de econometría le ponen ahí ¿qué? Y tú dices, y tú, Sofía, dice, yo entendí. Y acaba de decirme que no tienes claro qué es lo que hicieron tus profesores. Entonces preguntémosle a Diego y Yune. Profe, qué pena, es que se escucha doble. No, no sé si alguien más tiene. Pero se escucha ¿Quién doble. está hablando? ¿Quién está hablando? Sara, profe, qué pena, es que se le escucha como repetido. No, no te escucho bien, Sara. No te escucho, no te escucho. Es que se le está escuchando doble, profe, no sé por qué. Ah, pues no sé qué pase porque pues yo no movió nada. ¿Se sigue escuchando doble, Sí, Sara? no, profe, era porque Sofía tenía el micrófono abierto cuando usted hablaba, entonces escuchaba Ah, también. ya. Bueno, pero entonces vamos a, gracias. Vamos a mi respuesta. ¿Dónde está mi joven? ¿No está? Sí, profe, me llamó a mí. Sí, 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 escucha. Ahora sí te escucho, ¿sí? ¿Qué pasó con mi respuesta? Pues el tiempo pues, se tomaba para hacer cálculos predictivos a futuro con el tiempo actual, digamos, ¿Pero qué es el meses, tiempo actual y qué es años. el tiempo futuro? Tiempo futuro,
Sí, no sé, no sé. A ver, piense, porque me dice tiempo actual y tiempo futuro, pero ¿qué es esa vaina? A ver, Natalia Garcés, ¿qué es ese té que le coloca a su profesor ahí, las teorías que tú leíste y todos esos artículos complicadísimos de las revistas de economía que tienen ahí como tiempo? Buenas noches, profe. Pues el tiempo hace referencia, mm, no sé, bueno, profe, la verdad no sabría explicarlo bien. No quiero ponerme Bueno, a esa es inventar. una respuesta, Natalia, y se la acepto. Esa es una respuesta. Sofía, Diego, Natalia, don Raimundo y todo el mundo. Deben tener cuidado antes de hablar, antes de opinar, antes de deducir y antes de decirle a un gobierno qué debe hacer o no debe hacer, porque resulta que hay tiempo real o histórico. Ese tiempo real o tiempo histórico es en el que usted vive o ha vivido. Y ese no tiene nada que ver, con el tiempo de la teoría económica. La teoría económica tiene lo que se denomina tiempo teórico. Y es tan sencillo como poner un subíndice ahí a la variable ingreso. ¿Qué me valió? Nada. ¿No vio que puse un subíndice? Lo que yo debo tener claro es qué significa ese subíndice. Y entre teórico y teórico hay diferencias sustanciales. Muy, muy sustanciales. Hablan del corto plazo, pero ¿qué es el corto plazo? Si usted está parado en Walras y los walrasianos, pues están hablando que algún factor productivo es una constante. Y espero que haya quedado claro por qué son importantes las constantes. Eso lo discutimos en la clase anterior. O en el caso de Marshall y los marshallianos. No están hablando de ningún factor, mire que están hablando de salario y beneficios, es decir, de ingresos. Dos variables de ingresos, salario y beneficio. Pero como decía ahora alguien, futuro. Diego hablaba del futuro. Entonces, mire que están diciendo es que el salario y el beneficio del futuro no determinan el equilibrio, pero ¿cuál futuro? No tiene nada que ver con mañana, ni el año entrante, ni el próximo siglo, ni cuando usted tenga 70 años. No tiene nada que ver con eso, porque es un tiempo teórico. Teórico. De manera que si no es corto plazo, es largo plazo. Y si es largo plazo, simplemente están diciendo es que todas las variables acervos cambian. Entonces resulta que tenemos variable flujo y variables acervo. Pero mire cómo me definen el corto y cómo me definen el largo. No tienen mucho que ver. Tienen algo que ver, pero no mucho que ver. Y otras teorías, otros economistas están viendo si los precios relativos del periodo de consumo, que no tiene nada, insisto, que ver con hoy, ayer, antier o el 2025, no tiene nada que ver con eso.
¿Sí? Si esos precios relativos cambian o no cambian, o si se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta, o si se tienen en cuenta son los precios futuros. Y claro, hay teorías que dicen, no, 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 yo ese tiempo teórico no me sirve. Y entonces unas teorías dicen, no, yo trato de tener tiempo real o histórico, y otros dicen, no, yo trato de tener tiempo teórico. Entonces, mucho cuidado porque no están hablando de lo mismo. Entonces, mire que aquí tenemos +1 y aquí tenemos -1. ¿Están viendo, por favor, lo que escribí ahí arriba al lado derecho? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ya vi que por ahí llegó la niña Lady. Lady, Buenas noches, profesor. buenas noches. Te estaba preguntando al principio de clase. Profe, es que yo trabajo y llegué 10 minutos tarde, qué pena. Ok. Lady, una pregunta. Sí, señor. Dime exactamente, con minutos y segundos, ¿qué horas son? Las 7:02. 19 horas. ¿Con qué, Ana? Con 2 minutos. 2 minutos y ¿cuántos segundos? No me alcanza a salir. Ay, No, profe, no me salen los segundos. ¿no tienes un reloj? Sí, pero solo me sale hasta los minutos. Alguien que tenga un reloj con segundos. 50 Abra el segundos, micrófono profe. que tenga un reloj con segundos. 52, profe. Entonces, 7-2 o 7-3. Ya 7:03. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Dícteme la hora exacta en este momento. 7 horas, 3 minutos, 11 segundos. 3 y 11. Estoy aquí, mire. Pregunta. ¿Cuánto me demoro si quiero ir a las 19 horas? 3 minutos, 12 segundos. ¿Cuánto gasto pasar de aquí a aquí? ¿Alguien? ¿Un atrevido? Un Me segundo. gustan los atrevidos. ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuánto gasto? ¿Un No periodo de puede ser. tiempo? ¿Cuánto? Julián, ¿cuánto? ¿Uno de los periodos de tiempo? No, dime cuánto. Ahí se lo puede calcular Un perfectamente. segundo. ¿Un segundo? Un segundo. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo gasto para pasar a las 19 horas, 3 minutos, 10 segundos? Pasar de aquí a acá. Un segundo. Un segundo. Alguien me dice, oiga, pues se gasta un segundo. No puede. ¿Cómo, cómo?
No puede porque no puede volver el tiempo. Bueno, en primer lugar, si pudiera, no sería un segundo, sería menos un segundo. Menos. El signo ya cambió. Entonces resulta que esta respuesta es errónea. No por el signo. Es porque se gastaría un infinito. Entonces resulta que en esa... ¿A dónde fue que hice la...? Ah, aquí. No, ya la borré. Entonces la voy a hacer aquí. En esa curva de oferta y demanda, en esa gráfica de oferta y demanda, pues falta alguito. ¿Y por qué? Porque ustedes me pueden decir, ah, no, profesor, es que yo puedo pasar la oferta de aquí hasta acá y estoy en una cantidad de equilibrios. Y esta sería sería el punto A. Pasaría al punto B de equilibrio. Y entonces se reduce el precio exactamente en la misma y las cantidades exactamente en la misma cantidad en la cual o bueno, más bien, los factores externos a Q y a R que llevaron a que la oferta se trasladara, se reducen en la misma magnitud. Entonces usted me va a decir, ah, bueno, pues si se reduce en la misma magnitud, pues muy sencillo, mire, muy sencillo. Porque usted, estando en el punto B, regresó, no, voy a hacerlo con negro porque con rojo no se ve. Estando en el punto B, retorna al punto A. Es decir, estando aquí en B, va a retornar al punto A. Y entonces vuelve al punto de equilibrio original. Entonces ahí viene el punto clave, porque ¿en cuál original? Resulta que en tiempo histórico, que es lo que acabamos de ver, las situaciones entre A y B no son reversibles, porque el tiempo real es un vector en una única dirección. En una única dirección. Y la situación económica anterior ya no es factible. Alguien quebró, otra empresa nació, las decisiones de consumo cambiaron. Observen, por ejemplo, que en la teoría del consumidor se presupone que eternamente las decisiones de consumo son iguales. Es decir, donde usted cambie las preferencias de manera intertemporal, ya el modelito no funciona. Si hoy prefiere manzanas y mañana prefiere peras, ya la cuestión cambió. Entonces, ¿cómo se mueve el tiempo? ¿Cómo es el tema del tiempo? Y insisto, ustedes cuando estén diseñando o ejecutando o evaluando política económica, tienen que partir de una teoría. Y claro, viene el tema, ¿cuál es la teoría? ¿Cómo esa teoría me está manejando el tiempo? ¿Y la economía real en qué tiempo se mueve? ¿En el teórico o en el histórico?
Entonces, ¿cuáles son los alcances o limitaciones que tiene mi modelo? Entonces, yo no puedo salir a decir, ah, no, es que si usted mueve esto, entonces crecemos al 20%. Un momentico. Peor aún, que la política económica se mueve en tiempo histórico y cuando hablan en política económica de corto plazo están hablando menos de un año, histórico o calendario, están hablando de mediano plazo, entre 1 y 2 años, o en caso colombiano, entre máximo 4 años, y largo plazo más de 4 años. En Colombia incluso largo plazo ya más de 2 años. Pero 2 años históricos. Entonces resulta que, como usted hace política económica para el mundo real, resulta que esa dinámica económica tiene como elemento clave es el mundo real y por tanto el tiempo real o tiempo histórico. Y para que se me entiendan, ustedes supongo, todos habrán escuchado el concepto de estado estacionario. Pues entre otras cosas, el estado estacionario implica que el mundo se estacionó en el tiempo. Ahora, vaya y venga que únicamente hubiese sido eso. Es que no es tan solo eso, es que las teorías entienden de manera diferente el estado estacionario. Para unos, ese estado estacionario implica que los factores productivos básicos siempre están en un presente teórico. Y ese presente teórico, ¿cómo se define? Pues por el periodo de mercado. Es decir, entre la apertura y cierre del mercado. Ahí no tiene que ver que es hoy, ayer, a las 8 de la mañana. No, ahí no hay nada de 8 de la mañana, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Pero además, otros van a hablar de tasa de ahorro nula. Y otros, la mayoría, por ejemplo, de modelos de crecimiento económico, y recuerden que el crecimiento económico es una variable objetivo, están hablando de tasas de crecimiento de las variables ahorro e inversión constantes e iguales. Entonces ni siquiera estamos de acuerdo que diablos es un estado estacionario. Y de golpe yo me encuentro con gente discutiendo que Colombia irá a crecer y el desempleo disminuirá y estaremos en el Edén, porque de acuerdo y en estado estacionario, pero por favor, ¿de qué me está hablando? Estamos en un mundo donde las personas se mueven y toman decisiones no en tiempos teóricos, están tomando decisiones en tiempos reales. Están tomando decisiones en una dinámica constante y cambiante, no en estados estacionarios. Entonces, si usted va a meter en su modelo teórico el estado estacionario, debe saber que en política ya tiene unos alcances, que usted no puede decir que vamos a llegar a tal sitio con exactitud. No, porque no vamos a llegar. Y recuerde, eso no es un jueguito, usted está afectando a 50 millones de personas. Eso no es ningún jueguito. Eso no es simplemente la primera y la segunda derivada, olvídate.
Pero hay otra cuestión previa que es importante entender cuando estamos hablando de política. Y es lo real y nominal. Entonces aquí es importante tener clarito de qué es lo que están hablando las teorías. Hay gente que está discutiendo teoría y empieza a utilizar la palabra real, empieza a utilizar la palabra dinero, empieza a utilizar la palabra nominal y ¿de qué es la discusión? En algunos documentos, en algunos libros teóricos, están discutiendo la pertinencia de la teoría. Y coloco dos nombres. Y me dirán, ay, profe, pero eso por allá del año 70 del siglo pasado. Le digo, sí, todavía son vigentes. Y el último modelo que acaban de sacar en la última super revista de economía, puesto que no dice nada de lo que estos dos, de esta señora Joan Robinson y el profesor Paul Davidson, dijeron hace ya 50 años, hace un siglo. Perdón, medio siglo. Entonces no estoy colocando ahí a dos desconocidos. Y esos dos grandes economistas, por ejemplo, cuando discuten lo real, lo que están hablando es de lo real en términos de lo concreto. Por ejemplo, el libro que cito ahí, el del año 76 del profesor Davidson, el título del libro, ¿cuál es? Moneda y mundo real. Money and real world. Pero cuando dice mundo real, ¿a qué se está refiriendo él? Al mundo concreto. Pero claro, hay otros que están hablando de tratamientos teóricos del concepto real y nominal. Y cuando lo hacen, ¿qué es lo que están diciendo? ¿A qué es que están haciendo referencia? El 95% al menos de los teóricos de economía están partiendo de un principio. Y es que los agentes económicos, que yo llamo aquí individuos, cuando hacen operaciones económicas, dicen estos teóricos, están en una ilusión monetaria o padecen de una ilusión monetaria o, dicen otros, tienen un velo monetario. Y para que me entiendan qué es eso del velo monetario, voy a hacer una pregunta. Natalie Castro. Sí, señor. ¿Qué es ahorro? No sé cómo definirlo. Es una variable que... Ok, no sé. es una variable. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se define esa variable? Es el dinero que no se gasta en consumo. Observe lo que acaba de decir Natalie. Es el dinero. Es el dinero. Yo estoy hablando con una economista. Bueno, yo no soy economista, pero afortunadamente hablo con una economista. Resulta que lo que acaba de decir Natalie es lo que dicen los teóricos, que Natalie sufre de velo monetario, cree que el ahorro es el dinero. Y es eso, una creencia, porque para un teórico el ahorro no es dinero.
Es decir, hablamos de ahorro real. Cuando en los modelos de crecimiento que les explicaron allá en Macro 3 o Macro 2, Adrián Gualdrón, dime tú los modelos de crecimiento, ¿en cuál macro lo viste? El macro 3, profe. Bueno, en Macro 3, cuando les decían el ahorro, no tenía nada que ver con dinero. Nada que ver con el dinero, Ramsés. Ramsés, Sí, profe. ¿cuál fue la primera vez que vio o escuchó la palabra ahorro? Yo creo que desde fundamentos en primer semestre. Bueno, en fundamentos y luego en macro, no tenía nada que ver con dinero. Está en el mundo real. Es decir, sin ese velo monetario, sin esa ilusión monetaria. Porque es ese mundo real donde se determinan los vectores fundamentales. Precios y cantidades y desde luego los equilibrios que tanto les gusta calcular a ustedes. Eso en teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Unas variables que están medidas en unas cantidades, unas reales y otras nominales. En teoría se trabaja con cantidades reales. Y entonces viene el problema. ¿Y cómo medimos eso? Claro, una cosa es la medida teórica que tiene que ser muy precisa y otra cosa es la medida empírica u operativa. Y ahí hay una diferencia entre teorías. En primer lugar, porque no todas trabajan en real, no todas trabajan en nominal. Entonces, algunas teorías van a plantear única y exclusivamente relaciones reales. Otras, nominales, las más poquitas. Y otras teorías tratan de unir lo real con lo nominal. Entonces, cuando tú vas a a diseñar o a ejecutar o a evaluar una política económica, pues debe tener clarito de qué teoría partió. Si esa teoría es real, nominal o real y nominal. Y como usted está diseñando, ejecutando o evaluando política económica, entonces resulta que debe preguntarse si la teoría de fondo, porque recuerde, vamos de la teoría al modelo de política y del modelo política vamos a la medición, debe preguntarse si las variables nominales se relacionan o no se relacionan con las variables reales. Pero además no es tan solo si se relacionan o no se relacionan. Porque si se relacionan, pues tendríamos que determinar si es en el corto o en el largo plazo. Por tanto, ¿qué alcance tiene lo que usted va a deducir de ahí? Y para que nos vayamos entendiendo, entonces hablemos de los mundos. Pues resulta que el mundo es uno solo. Cada uno de nosotros y por tanto los 50 millones de colombianos están en un solo mundo. Es decir, en ese mundo está la parte nominal y en ese mundo está la parte real. Pero
en ese mundo nominal empiezan a moverse en un poco de variables y de cosas. Por ejemplo, se están moviendo billetes o se mueven monedas. O tarjeticas. O las dos. O tarjetas y billetes. O la electrónica. Moneda electrónica. Usted ya no necesita un plástico, ni necesita un billete, ni una moneda. Pero además, usted no tan solo los usa, sino que mide, comillas, mide todas las variables económicas en términos de lo nominal. Mire lo que hace un momentico me contestaron. Ahorro es el dinero. ¿Qué me dijo? Estoy midiendo el ahorro en términos monetarios. Entonces estoy diciendo que el ahorro es algo que tiene valor monetario. Pero en el mundo nominal también hay títulos. Desde luego que hay CDTs. Y claro, hay letras también. Pero pegado a ese mundo nominal, que es el que todos ven y sienten, está el mundo real, que también lo sienten. Poco lo ven, pero ahí lo sienten. Porque en ese mundo real se están moviendo componentes electrónicos, por ejemplo. El lápiz con el cual está escribiendo, el esfero con el que está escribiendo, el cuaderno con el que está escribiendo, la computadora con la cual está trabajando en esta clase. Pero claro, también hay autopistas de comunicaciones. Desde luego. Pero en ese mundo real también hay, por ejemplo, guisantes. Los que se comió hoy al almuerzo, los guisantes que te comiste hoy al almuerzo, eso es real. Eso no es nominal, eso es real. Entonces, el mundo es uno. En el mundo se mueven lo nominal y lo real. Entonces, ¿qué tenemos? Un conjunto de variables económicas, bienes, servicios. Claro, esa que pregunté hace un rato, ahorro. Tengo capital. Lady me dijo, no es que yo salgo de trabajar. Bueno, también tenemos empleo o empleados. Y hasta donde yo sé, Lady es real, ¿cierto, Lady? Lady. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico, en el mundo real no existe Lady. Existe algo que está valorado y se llama empleo. Y resulta que en ese mundo hay variables flujo, por ejemplo, el producto de bienes de consumo o el producto de bienes de capital. Pero claro que también hay variables acervo.
Capital, tierra y trabajo, por ejemplo, todos esos son variables de acervo. Pero ¿qué es característico del mundo real? Que todas las variables hacen parte de lo que llamaríamos activos no financieros. Pero veamos las variables del mundo nominal. Claro que tenemos producto, pero es que ese producto o ese ahorro, pues está valorado en términos monetarios. Esa fue la respuesta que me dieron hace un rato sobre ahorro. Claro que tenemos los salarios monetarios o salarios nominales. Los salarios reales están en el otro mundo. Pero ojo con dos variables claves, absolutamente claves. Una está aquí. Nivel de precio. Nivel de precio. Martino, Lady, ¿se vio que subrayé? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguien levantó la mano? Que alcancé a ver una mano levantada, pero se me cerró el labicito. No, no es que esté determinado. Un precio de un bien no está determinado por eso. Cuando tú me dices que el precio real, vuelvo atrás. Cuando tú me dices un precio real, ¿qué me acabas de hacer? Me acabas de coger un bien o un servicio aquí. Me coge, por ejemplo, roscón con bocadillo. Ah, en términos, eso sí es diferente. Ok, cuidado que las equivocaciones aquí se pagan muy costosos. ¿O no se ha notado que es muy costoso aquí esas imprecisiones conceptuales? Son muy costosas, porque es que, ¿y por qué lo hago, mis queridos y estimados jóvenes? Porque ustedes van a ser ministros, ustedes van a ser codirectores de Banco de la República, ustedes van a ser diseñadores de política o evaluadores de política. Y tienen que saber con precisión de qué están hablando. Para que se me entienda mejor, y ya vuelvo con Diego, supongan que usted van donde un médico y sienten que aquí a un ladito les duele algo. Y llegan y le dicen al médico, ay, buenas tardes, doctor. No, aquí creo que me duele aquí, yo creo que es el riñón. Y de golpe el médico se queda como mirando para el techo y por allá en voz baja dice, el riñón, oiga, yo lo he escuchado, el riñón. Gran pregunta, ¿usted se queda que ese tipo lo examine o la examine? Yo de inmediato me paro y salgo corriendo de ahí. El tipo me puede matar, si no sabe que es un riñón, porque llega y de golpe me dice, ¿cómo así? Si yo le pregunto, oiga, ¿usted por qué no sabe cómo así que se está preguntando que es un riñón? Y me dice, no, señor, es que a mí se me olvidó. Le digo, usted pasó por la facultad de medicina
Le enseñaron sobre el riñón, pero se lo aprendió de memoria. Es decir, usted no aprendió para atenderme a mí, sino aprendió para pasar el parcial. Ah, entendí qué fue lo que hizo en la universidad. Qué pena. No vuelvo aquí. Permítame, me levanto. Muchas gracias. No le pago porque usted no sabe lo que me está vendiendo. Hasta luego. Ahora, supongamos que me deja atender. Me pasa algo, lo demando y lo mando para la cárcel. Y además le liquido su tarjeta profesional. Porque también le paso la queja al gremio médico. Pregunta. ¿Un economista no es capaz de volver pobres a 50 millones de personas y tiene alguna demanda penal? Eso nos indica que tenemos que ser muy responsables con nuestra profesión. Eso nos indica que tenemos que dominar bien la teoría y ser precisos en lo que estamos hablando. Eso indica que el que quiera pasar esta materia tiene que ser muy preciso y el que se me vuelva loro se queda a repetir porque seguirá repitiendo hasta que yo me vaya de esta clase. Diego, cierro ese paréntesis. Diego, entonces estábamos hablando de los precios relativos, sí, dime. Pues el precio real es eso que tú me estás diciendo, un precio relativo. Entonces vuelvo al roscón con arequipe o con bocadillo, ¿qué fue lo que dije? Bueno, dejémoslo arequipe. Entonces yo tengo muchos bienes. El bien X1, tengo el bien X2, tengo el servicio X3, tengo el servicio X4 y así sucesivamente hasta el servicio XN-1 o bien XN-1. ¿Esto qué son? Cosas reales. Empanadas, tinto, fotocopias, libros, etc. Servicio de transporte, servicio de telefonía. Eso es lo que tengo ahí. Ah, un precio real, mírelo. El X1 con respecto al roscón con arequipe. El X2 con respecto al roscón con arequipe. Etcétera, 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 hasta el XN-1 con respecto al roscón con arequipe. Y claro, el roscón con arequipe con respecto al roscón con arequipe. Ahí tiene su precio real. ¿En términos de qué está midiendo todo? En términos de roscón con arequipe. Y estamos en el mundo real ahí. ¿De acuerdo, Diego? Laura Milena. Sí, sería como cuando se comerciaba con oro, ¿sí? Sí, pero me la pone un poquito más complicada para explicar, así que esa se la explicaré más adelante. Porque es que el oro, desde luego, tiene una doble función. Es doble personalidad. Es insumo. Por ejemplo, supongo que las niñas que están aquí en el salón, en el salón virtual, cosa que no me gusta, me gustaría tener mi salón físico, posiblemente tienen un arete o un anillito, cualquier cosa de esas de oro. Ahí el oro es un insumo. Es el insumo del orfebre. Levante la mano el que no tenga un teléfono celular. Bueno, nadie levantó la mano, entonces todos tienen teléfono celular. Entonces resulta que ese teléfono que usted tiene ahí, hay unos pocos componentes y pequeñísimos que tienen oro. Ahí también es un insumo. Y es un insumo de la industria de teléfonos móviles.
Pero el oro, mi querida y estimada, además, en épocas pretéritas, era dinero. Pero no como barritas, sino ese dinero tenía otras características que ya explicaré cuando entre a teoría monetaria. ¿De acuerdo? Te debo esa respuesta a mayor profundidad ya. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces continuemos. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Entonces estaba en el mundo nominal. Observe que los precios reales no están medidos con nada que se llame dinero. Usted tiene bienes y servicios y empieza a medirlos en términos de un bien o un servicio. Entonces les decía que sumo cuidado aquí con esta variable que se llama nivel de precio. Cuidado con eso. Y todas esas variables están medidas en términos de su valor monetario. Por tanto, se está escogiendo ya no un bien o un servicio, como lo hice hace un momento cuando me hizo la pregunta Diego, sino que se está cogiendo algo que pertenece aquí al mundo nominal y que se llama dinero, moneda. Ahora, aquí hay algo, digamos, que llama la atención. Esto que se llaman instrumentos financieros. Resulta que los instrumentos financieros son muchos y todos los días inventan uno. Aquí, algunos de ellos. Pero además esos instrumentos financieros se transforman en otros instrumentos financieros y como a partir de ellos se transforman, entonces se le llaman derivados. Derivados. Tres derivados fundamentales: las opciones, los futuros y las permutas. Los IDOs, por ejemplo, como opciones, o los IDs como swaps. Entonces, a partir de unos instrumentos financieros que están en el mundo nominal, salen otras cosas. Y todo eso está dando vueltas en el mundo nominal. Entonces resulta que en el mundo nominal, ¿qué es lo que tenemos ahí? Activos financieros. Todos son activos financieros. Pero yo sé que ustedes no saben qué es un activo, pero yo sí sé quién aquí en este curso sabe qué es un activo. Sofía. Sofía. Ah, no, pero no Sofía Castiblanco, sino Torres. ¿Dónde está? Sara, creo. Sara Torres. Ah, perdón, Sara. Sí, escúchame, Sofía. Sara, ¿dónde estás? No te veo. Dime, profe. Sara, tengo la fortuna, porque para mí es una fortuna tener a alguien de contaduría o de administración, porque son los únicos que saben qué es un activo. Los economistas no tienen ni la más remota idea de eso. Por favor, ¿le quiere explicar a todo este mundo de economistas qué es un activo?
Profe, pero eso es más como de contaduría. Ay, no me diga que en administración financiera tienen que saber que es un activo financiero. Ve, y nada, que llegan mis dos contadores que están adscritos. Profe, yo soy de contaduría. Lo que pasa es ¿Quién es el que hoy llegué tarde. ¿Cómo? Un momentico, que no identifiqué quién me habló. Yo, profe Natalia. Ah, Natalia. Ah, pero hace un rato pregunté que los chicos de contaduría y no me levantaste la mano. Sí, profe, lo que pasa es que no estaba en ese momento porque estaba llegando de mi trabajo también, entonces por eso no había, pues no dije Bueno, nada. Natalia, entonces hoy sí que estoy afortunado, porque llegaste a tiempo. Entonces repito, Natalia, todos los restos de alumnos no tienen ni la más remota idea de eso. Sin embargo, hablan de economía y que crecemos y todas esas vainas, pero no tienen ni la remota idea que es un activo. Hágame un favor. Explíquele qué es un activo. Un activo hace referencia a todos los bienes y derechos que posee una empresa O un individuo. o una persona natural y de los cuales busca recibir un beneficio. Ok. Y los activos pueden ser financieros o no financieros. Y aquí estoy hablando de los financieros. Gracias, Natalia. Y vaya acordándose no, sino preparándome una buena explicación de un pasivo y un patrimonio. Porque después preguntaré por ti. Y ese día, por favor, no falte a clase. Ok. Entonces, en el mundo nominal, vamos a tener unas variables claves que ahí las pongo de otro color. El dinero es una variable nominal. Pero mire que todo el resto de variables que son consideradas nominales están referidas al dinero. Es decir, el ingreso monetario es el ingreso en dinero. El consumo monetario es el consumo valorado, eso, en moneda, es decir, en dinero. La inversión monetaria, el capital valorado en términos de dinero. Y claro, tenemos la tasa de cambio nominal y la tasa de interés nominal. Estoy en el mundo nominal. Pero es que también tengo moneda extranjera, es decir, dinero de otro país. Y claro, tengo todo ese mundo de activos financieros que mostré hace un momento. Entonces aquí también tengo variables que tienen la característica o de ser flujos o de ser stock. Tengo ingreso nominal, consumo nominal, inversión nominal, ahorro financiero, es decir, en papeles de cuáles? Financieros. Inversión financiera, ¿qué es? Papeles. Y tengo variables acervo, claro, ¿cuál? La oferta monetaria, por ejemplo, o la disponibilidad monetaria de toda una economía, o el capital en términos de medido en dinero. Ahora, hace un momento dije algo. Las teorías se distinguen entre si trabajan únicamente en el mundo real o si trabajan en el mundo nominal o si, que son las poquitas, mucho, el 0,0001 de las teorías trabaja en el mundo nominal. Lo normal es que el 98% trabaje en el mundo real y el restante trabaje combine el mundo real y el mundo nominal. Entonces, debemos, para efectos de política económica, tener claro si hay o no hay una relación nominal con lo real.
Entonces voy a poner un ejemplo y usted saca su conclusión. Suponga una empresa. Esa empresa produce un bien o produce un servicio, no interesa, produce algo. Pero para producir, mire usted que necesita bienes de capital, necesita tierra, necesita insumos o materias primas y desde luego necesita trabajo. Qué pena, profe, quedan 10 minutos. Ok, gracias. Entonces mire los dos primeros de esos elementos que utiliza para producir el bien o el servicio. Resulta que los dos primeros son activos. Y no cualquier activo, es un activo fijo. Es un activo fijo. Natalia, no hoy, sino después nos explica que es un activo fijo. Y las insumos o materias, y aquí ya utilizo el concepto económico y fundamentalmente pensado mucho más en la teoría clásica, es decir, Ricardo Smith y Marx, es un activo circulante. Y el trabajo, pues es un activo circulante para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa es propietaria, no de manera permanente, del trabajador. Natalia me dice, vengo de trabajar. Claro, porque es que Natalia tiene un contrato con la empresa donde trabaja y ese contrato debe decir, bueno, si la empresa le gusta cumplir con la legalidad, debe decir que son 8 horas. Entonces, durante 8 horas Natalia no puede hacer lo que ella quiera, ni irse para donde quiera, o no hacer nada. No, porque la empresa le dice, no señora, yo le pago a usted 8 horas, usted es mía por 8 horas. Entonces es un activo circulante. Es como si Natalia se arrendase por 8 horas. Entonces, ¿qué tenemos? Que durante un periodo productivo, la empresa utilizó todo eso y produjo un bien o un servicio. Si produjo un bien, lo puede almacenar, lo pone en la bodega de la empresa. Y ahí se convierte en un activo circulante. Si produce un servicio, allá no. Porque económicamente tiene una característica el servicio. Y es que la producción y el consumo se hacen en el mismo tiempo, pero en el mismo tiempo real. Por ejemplo, en este instante que estamos en la educación superior, bueno, yo la verdad es que no estoy seguro que llamar a esto educación, porque educación es mucho más que transmitir conocimientos. Pero el punto al que quiero mostrar es que en este momento estoy produciendo y se está consumiendo al mismo tiempo. O cuando ustedes van en un transporte público, el señor del bus, o el señor del tren, o el señor del avión, está produciendo el servicio, pero como usted ha montado, usted se lo va consumiendo al mismo instante. Entonces no hay posibilidades de almacenamiento de los servicios. Entonces mire que el servicio se produce y se vende al mismo tiempo, es decir, usted paga un dinero por el servicio a ese instante. Pero el señor de los bienes, si no lo produce y lo saca de la fábrica de manera inmediata, pues se le vuelve un activo circulante. Y tiene que realizarlo, es decir, venderlo, es decir, recibir a cambio dinero. Porque ningún productor en una economía moderna produce celulares para recibir peras. Produce celulares, economía real, para recibir un activo financiero que se llama dinero. Entonces, en la venta implica que está recibiendo dinero por lo que produce. Entonces, ¿qué tenemos? De inmediato una relación entre el mundo nominal y el mundo
real. Pero observe dónde empezamos, en una empresa que está en el mundo real. Pero a partir de la venta y el momento en que recibe dinero, ¿qué puede hacer la empresa? Varias cosas. Puede ir a comprar más insumos, por ejemplo, para seguir la producción. Puede comprar más trabajo, capital o tierra. Puede coger el dinero y guardarlo ahí en la caja. O puede irlo a depositar en el banco. Es decir, elige el sitio donde va a estar el dinero. Claro, pero el efecto económico es diferente que lo mantenga ahí en la caja fuerte a llevarlo al banco. Puede comprar monedas divisas, es decir, ir al mercado cambiario, ir a comprar un bono en el mercado de capitales, un pagaré en el mercado de capitales, también allí una letra de cambio o un título hipotecario, o también en el mercado de capitales comprar acciones, o ir al mercado de seguros y comprar un seguro. Mire lo que pasa del punto 5 al punto 11. Si esa es su decisión, resulta que esas decisiones de la quinta a la 11, primero se mantuvo en el mundo nominal. Entonces, ¿qué hizo? Producir en el mundo real para tener unos activos financieros. Pero adquirir activos financieros implica que hay derechos sobre un tercero. Alguien emite el bono. La empresa compra un bono, pero alguien es el emisor. ¿Eso qué implica? Que en el futuro, y ojo ahí, en el futuro va a tener un flujo. Es decir, va a recibir el rendimiento y al finalizar ese futuro recibe el capital que prestó, es decir, todo el capital financiero que entregó. Pero, ¿quién paga el capital y quién paga los intereses? Es decir, el rendimiento. Ese tercero. Esa empresa constituye un activo, un tercero constituye un pasivo y genera un flujo de recursos al poseedor de ese activo financiero. Pero ¿qué hizo quien entregó el bono y recibió el dinero? Pues se financió, pero ¿qué financió? Puede ser que compró un bien de capital, puede ser. Puede ser que compró otro activo. O puede ser que fue y se comió ese dinero. El punto central es, primero, que tiene que devolver el dinero y pagar los rendimientos. Por tanto, tiene que de alguna manera volver al mundo real. Pero el otro elemento que quiero destacar es que a nivel agregado, uno recibe, otros entregan. Uno entregó dinero, recibió bono. El que entregó bono recibió dinero. Entonces resulta que los activos financieros son iguales a los pasivos financieros. Es decir, que los activos financieros deben ser exactamente iguales a los valores de los activos no financieros. Ojo, dije iguales, no idénticos. Porque en el fondo, todos los activos financieros tienen un respaldo en el mundo real. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay un conjunto de variables reales y variables nominales que en la vida práctica están interactuando. De manera que el diseñador, el ejecutor o el evaluador de política económica debe tener absolutamente claro cuál es el alcance de su modelo, qué está tratando, qué no está tratando, qué incluyó, qué no excluyó.
y tener absolutamente claro cuáles son los alcances de sus prescripciones de política económica que arrancan en un modelo, que lo lleva a un modelo de política y que lo mide. Y que una cosa es la medición teórica y otra cosa es la medición empírica u operativa. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, no sé si podrían dar, a mí no me quedó tan claro lo de que todos los pasivos financieros están respaldados por algo real. Sí, claro, mira, por ejemplo, piense que voy a devolverme. Suponga cualquier tipo de opción. Por ejemplo, un CDO. ¿De dónde salió? Porque hay un instrumento financiero que se convirtió en un CDO. Supongamos un bono. O no, una letra de cambio. O bueno, sí, un bono. Para seguir con el ejemplo. O no, un paquete de acciones que se convierten en un CDO. Las acciones son acciones de qué? De un activo real. De una empresa que produce algo, servicios o productos, bienes. Un título hipotecario, ¿qué es lo que hipoteca? Normalmente un bien real, una casa, un edificio de oficinas o una empresa. Y un título hipotecario de capital que hipotecó toda la maquinaria de la empresa. Una titularización, ¿qué es? Un conjunto de activos físicos que están en una titularizadora que emite títulos y valga la redundancia, titularización. Entonces mire que todos esos instrumentos financieros tienen un respaldo en el mundo real. Pero ese es el último de esta lista. El último de esa lista. Entonces aquí, al interior de las variables nominales, algunas, no todas, tienen una relación directa con algo real. El salario, ¿qué es el salario nominal? Pues el pago a los empleados. ¿Y los empleados qué son? Y obreros, ¿qué son? Variable real, se llama trabajo. Es una variable real. Pero en este caso es el salario nominal, el salario medido en términos monetarios. Pero los instrumentos financieros en el fondo tienen que ir necesariamente respaldados por un activo no financiero. Claro, los que trabajan, por ejemplo, aquí en bolsa o en compañías de financiamiento o cosas de ese estilo, porque sé que algunos trabajan en este tipo de compañías, de golpe dicen, no, pero es que hoy se emitió un papel que fue respaldado por otro papel, pero ahora pregúntese, ¿ese papel en qué está respaldado? Un activo financiero no surge de la nada, tiene un respaldo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, digamos, si en el caso de los préstamos que hacen los bancos a las personas para que compren pues cualquier cosa. ¿Para que compren qué, Ana? No, pues cualquier cosa que la gente vaya a gastar. En ese pasivo, ¿cuál sería el respaldo real? No, pues eso depende de qué es lo que vaya a gastar, porque si es un crédito hipotecario, pues el respaldo es una casa, un apartamento, una finca. ¿Ok? No, bueno, si es, mire usted, por ejemplo, un crédito de consumo o un crédito libre de inversión. ¿Quién lo respalda? Todo tu patrimonio. ¿Por qué? Porque tú firmas un pagaré.
Y cuando firmas ese pagaré, observe que cuando tú lo firmas, ahí está todo en blanco. ¿Por qué? Porque una vez usted deje pagar, el banco llena ese pagaré y cae sobre todo tu patrimonio. Y digamos, ¿cómo podría uno exportar esa lógica a lo que pasó en el 2008? ¿Cuál era el respaldo de los Estados Ah, Unidos? bueno, esos son los derivados financieros. Sobre unas hipotecas se emitieron unos títulos, se compraron esos títulos sobre el respaldo de unas hipotecas, pero las hipotecas sobre que estaban respaldadas sobre unos bienes inmuebles. Entonces resulta que los derivados terminaron con un valor superior y un rendimiento superior a lo que daba la hipoteca. El bien en sí. Entonces terminaron esos papeles con un precio especulativo, di tú por aquí para decir alguna barbaridad, 4 veces el valor del inmueble. Entonces cuando fueron a coger el respaldo, pues resulta que su papel no valía 4 veces sino una sola vez. Y se desvalorizó eso. Y claro, ¿quiénes perdieron? Los que tenían los papeles en ese momento. ¿A quienes les dio una transferencia de riqueza? A los primeros que hicieron las operaciones. Eso es una especie de pirámide, una especie de financiamiento Ponzi. Y entonces, en ese caso, ¿se rompía esa igualdad o cómo? No, en ese caso simplemente hubo una especulación, es decir, hubo un precio de los papeles que no correspondían a su valor y simple y llanamente lo que perdieron unos lo ganaron otros, exactamente en la misma cuantía. Ahí se mantiene la igualdad. Listo, gracias, profesor. Bueno, entonces empiezo el segundo tema el próximo martes. Gracias, buenas noches. De nada. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego,